Hola, quiero contarles una historia súper especial. Es sobre un joven valiente que enfrentó a un gigante de verdad, pero no era un gigante bueno como los que viven en las nubes aquí en el paraíso. Era un gigante que decía cosas feas sobre nuestro Jehová. ¿Sabían que en el mundo de antes donde vivía cuando era chiquita, a veces las personas sentían miedo? Es difícil explicar qué es el miedo para quien nunca lo ha sentido. Es como si el corazón se apretara y las manitas se pusieran sudadas. Pero esta historia que les voy a contar muestra que, aunque seamos más pequeños que los adultos, Jehová siempre cuida de nosotros. El nombre del joven valiente era David, y aún era bien jovencito. No era un pequeño como yo, pero tampoco un adulto grandote. ¿Quieren saber cómo un joven logró vencer a un gigante usando solo una piedrita? Entonces, escuchen con atención. Entonces, David no era un soldado fuerte ni un guerrero famoso. ¿Saben qué hacía? Cuidaba a las ovejitas de su papá. Todos los días las llevaba a comer zacatito fresco y a tomar agüita limpia de los arroyos. ¿Y saben qué? Las ovejitas querían a David. Conocían su voz y corrían hacia él cuando las llamaba. Igual que las ovejitas aquí en el paraíso, que se acercan a dormir cerquita de nosotros cuando está fresquito. Pero en el mundo de antes, había algo muy diferente aquí. A veces aparecían animales grandes y peligrosos que querían hacerle daño a las ovejitas. Leones con dientes enormes y osos bien grandotes. ¿Y saben qué hacía David? No corría, no gritaba pidiendo ayuda. Agarraba un palo bien recio y ¡pum! Salvaba a todas sus ovejitas, porque Jehová le daba fuerza para proteger a los animalitos que tanto quería. David también hacía algo muy bonito. Tocaba una arpita y cantaba canciones preciosas para Jehová bajo las estrellitas. Sus canciones eran tan lindas que hasta los pajaritos se quedaban quietos para escuchar. Pero un día muy especial, el papá de David le pidió que hiciera algo diferente. Entonces, David no era un soldado fuerte ni un guerrero famoso. ¿Saben qué hacía? Cuidaba a las ovejitas de su papá. Todos los días, bien tempranito, cuando el sol apenas estaba despertando, David se levantaba y salía a buscar a sus ovejitas. Las conocía a todas por su nombre. Cabalá, Blanquita, que era toda esponjadita, la Saltarina, que le encantaba brincar en las piedritas, y la Mimosa, que siempre estaba pegadita a él. David llevaba las ovejitas a los lugares más chidos, donde había zacatito bien verde y dulzón, donde el agüita del arroyo era más cristalina y fresquita. ¿Y saben qué era lo más especial? Las ovejitas querían un montón a David. Cuando él las llamaba, vengan mis ovejitas, ellas venían corriendo moviendo la colita. En el mundo de antes era muy diferente a nuestro paraíso. Aquí todos los animales son nuestros amiguitos, ¿verdad? El león juega las carreritas con nosotros, el oso nos da abrazos bien apapachadores y los lobitos duermen acurrucaditos con los corderitos. Pero en ese tiempo, ¡ay! ¡Qué diferente era! A veces aparecían leones con dientes grandotes y brillosos que hacían guerra, bien espantoso, o unos osos enormes, bien peludos, que querían hacerles daño a las pobres ovejitas para comérselas. ¡Qué cosa tan triste, no! Pero, ¿saben qué pasaba cuando esos animales peligrosos aparecían? David no corría, no gritaba ¡auxilio! No abandonaba a sus ovejitas. No. David agarraba su palo bien recio. Era un pedazo de madera durita que siempre traía menos y corría a proteger a sus amiguitas ovejitas. Gritaba con todas sus fuerzas. ¡Lárgate de aquí! Estas ovejitas son mis amigas y no voy a dejar que les hagas daño. ¿Y saben por qué David era tan valiente? Porque sabía que Jehová estaba siempre con él. Jehová le daba fuerza en los brazos, valor en el corazón y protección para él y todas sus ovejitas. Una vez un león grandote apareció rugiendo y enseñando los dientes a la pequeña Blanquita. David corrió tan rápido que parecía que traía alas en los pies. Levantó su palo y ¡pum!
El león salió corriendo. La Blanquita quedó sanita y salva y le dio muchos besitos a David para agradecerle. Otra vez, un oso grandulón quiso agarrar a la saltarina, pero David era bien listo. Tomó una piedrita bien redondita y se la aventó al oso, que salió refunfuñando y nunca volvió. Después de esas aventuras, David se sentaba bajo un árbol bien fresquito, sacaba su arpita dorada, que sonaba más bonita que el canto de los pajaritos, y tocaba canciones preciosas para Jehová. Cantaba así: gracias, Jehová, por darme fuerza. Gracias por cuidar a mis ovejitas. Tú eres mi pastor y yo soy el pastor de ellas. Y sus canciones eran tan bonitas que hasta las estrellitas en el cielo parpadeaban al ritmo de la música. Los pajaritos dejaban de volar solo para escuchar. Las maripositas bailaban en el aire y las propias ovejitas hacían una rondita alrededor de David, todas calientitas y felices, sabiendo que estaban bien protegidas. Pero un día muy especial, pasó algo diferente. El papá de David, que se llamaba Jesé, lo llamó y le dijo: hijo, necesito que hagas un viaje bien importante. El papá, Jesé, llamó a David bien cerquita y le dijo: mi hijo, tus hermanos mayores están lejos de aquí, en un lugar que se llama Valle de Elá. Son soldados del rey Saúl y están peleando contra un pueblo que no quiere a Jehová. Ya hace mucho tiempo que salieron de casa. David se preocupó por sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el mundo de antes, cuando las personas se alejaban de su casa por mucho tiempo, sentían nostalgia. Es cuando el corazón se pone apretadito pensando en los que uno quiere. Aquí en el paraíso, nadie tiene que estar lejos de sus amiguitos, ¿verdad? Quiero que les lleves comida rica a tus hermanos, dijo el papá. Pan calentito que hizo tu mamá, quesito fresco de nuestras cabritas y granitos tostados que hacen cris cris en la boca cuando los masticas. David se puso todo emocionado. Quería mucho a sus hermanos. Eran 7 hermanos en total. Imagínense, una familia grandota llena de cariño. Estaba Eliab, el más grande y bien fuerte. Estaba Abinadab, que sabía contar los mejores chistes. Estaba Samá, que corría más rápido que todos. Pero David, dijo el papá Jesé, tienes que tener mucho cuidado. ¿Dónde están tus hermanos? Es peligroso. Hay una guerra allá. La guerra era algo muy triste que pasaba en el mundo de antes. Era cuando grupos de personas se peleaban entre sí, haciendo cosas que lastimaban. Bien diferente de aquí, donde todos se quieren y juegan juntos, ¿no? No te preocupes, papá, dijo David. Jehová siempre me ha cuidado cuando protegía a las ovejitas de los leones y los osos. También me va a cuidar en este viaje. Entonces David preparó todo con mucho cariño. Llenó un costal grandote con toda la comida rica. Puso agüita fresca en un güey. ¿Y saben qué más llevó? Su Honda. La Honda de David era especial. Estaba hecha de cuero suavecito de cabra, con 2 cuerdas bien fuertes. Había practicado muchísimo, tirando piedritas a los blancos cuando cuidaba a las ovejitas. Podía pegarle a un árbol lejísimos con una piedrita. Tenía tan buena puntería que hasta las ovejitas aplaudían cuando acertaba. En la mañanita, bien tempranito, cuando el sol pintaba el cielo de rosa y dorado, David se despidió de sus ovejitas queridas. Quédense tranquilas con el abuelito, les dijo. Vuelvo pronto. Le dio un besito a su mamá, abrazó bien fuerte a su papá y salió caminando por el caminito de tierra. Sus pies hacían un ruidito padre, tip, 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 tip. Iba cantando una canción para Jehová. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El camino hasta el Valle de Elá era largo. David pasó por montes verdes donde las flores se mecían con el viento. Pasó por arroyos donde los peces brincaban y hacían splash en el agüita cristalina. Vio mariposas de colores bailando entre las flores y pajaritos, cantando las canciones más bonitas. Pero mientras se acercaba al lugar donde estaban los soldados, las cosas cambiaban. El aire se sentía más pesado, los pajaritos cantaban más bajito y allá lejos, bien lejos, se oía un ruido raro. Voces de mucha gente como si estuvieran preocupados. Jehová, oró David mientras caminaba, por favor, cuida a mis hermanos, cuida a todos los soldados que te quieren y ayúdame a llegar
bien. Y Jehová escuchó la oración del joven David, como siempre escucha todas las oraciones sinceras. Cuando el sol ya estaba bien alto en el cielo, David por fin llegó al valle de Elá. ¡Y qué lugar tan impresionante! Era un valley grandote, como si la naturaleza hubiera hecho una cazuela gigante. De un lado estaban las tiendas de los soldados de Israel, el pueblo que amaba a Jehová. Del otro lado, bien lejos, estaban las tiendas de los filisteos, que eran los enemigos. David corrió buscando a sus hermanos, Eliab, Abinadab, Samá. Cuando lo vieron llegar, sus hermanos se pusieron felices. Le dieron abrazos bien apapachadores y empezaron a comer la comida rica que les llevó. Pero de repente, pasó algo que hizo que el corazón de David latiera más fuerte. De repente, desde el otro lado del valle, apareció una figura que hizo que David abriera grandotes los ojitos de pura sorpresa. Era un hombre, pero no un hombre común. No, era enorme, más alto que dos personas, una encima de la otra, más alto que el árbol más grandote que hayan visto. ¿Quién es ese?, preguntó David, señalando al gigante que venía caminando. Cada paso del gigante hacía temblar el suelo. ¡Tum, tum, 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 tum! Ese, dijo su hermano Eliab con voz preocupada, es Goliat, es el soldado más fuerte de los filisteos. Y todos los días viene aquí a gritar cosas horribles contra nosotros. David miró más de cerca y vio que el gigante Goliat traía una armadura que brillaba con el sol, toda de bronce dorado que lo cubría completito. En la cabeza llevaba un casco pesadote que le hacía sombra en la cara. En el brazo un escudo grandote, redondo como rueda de carreta, pero mucho más grande. Y en la mano, ¡ay, mi Jehová! En la mano llevaba una lanza que parecía un tronco de árbol, con una punta de fierro brillosa al frente. Era tan pesada que un hombre normal ni siquiera podría levantarla. ¿Pero por qué le tienen miedo?, preguntó David. Ustedes son soldados valientes. Entonces su hermano Samá explicó a David. No entiendes, Goliat no es un hombre normal. Mide casi 3 metros de alto. Cuando se para, su cabeza está allá arriba, casi tocando las nubes. Su armadura pesa más que 10 ovejitas juntas. En ese momento, la voz espantosa del gigante retumbó por todo el valle. Israelitas, óiganme bien. Su voz era gruesa, fuerte, aterradora como trueno. Todos los días vengo aquí y hago el mismo reto. Manden a alguien a pelear conmigo. Solo a uno. Si me vence, nosotros seremos sus esclavos. David vio que todos los soldados alrededor se quedaron calladitos. Algunos bajaron la cabeza, otros dieron pasitos para atrás. Y Goliat siguió gritando. Pero si yo gano, y sé que voy a ganar, todos ustedes serán nuestros esclavos. Trabajarán para nosotros sin recibir nada. Nunca volverán a ver a sus familias. El corazón de David se puso apretadito al escuchar eso. Los esclavos eran personas que no podían elegir qué hacer, a dónde ir, ni cuándo ver a sus familias. Bien diferente de aquí en el paraíso, donde todos somos libres para jugar, correr y estar siempre juntitos con los que queremos. ¿Desde hace cuánto hace esto?, preguntó David. Desde hace 40 días, respondió Eliab, triste. 40 días seguidos. Por la mañana y por la tarde viene a gritar esas cosas horribles y nadie tiene el valor para enfrentarlo. Entonces Goliat gritó lo que más lastimó el corazón de David. ¿Dónde está ese Dios de ustedes? ¿Ese tal Jehová del que tanto hablan? ¿Por qué no manda a alguien a pelear conmigo? ¿Será que también me tiene miedo? Ja, ja, ja. Y el gigante soltó una carcajada fuerte y fea que resonó por todo el valle. Cuando David gritó, yo voy a pelear contigo, fue como si un rayo hubiera caído en medio del campamento. Todos los soldados se quedaron con la boca abierta, mirando a ese joven valiente que no le tenía miedo al gigante tan temido. ¿Qué? ¿Qué?, dijo, rugió Goliat desde lejos, poniendo su manota cerca de la oreja, como si no hubiera oído bien. ¿Un niñito quiere pelear conmigo? ¡Ja! ¡Qué chiste más bueno! Pero los hermanos de David no le encontraron nada de gracia. Eliab se puso rojito de la preocupación y lo agarró por el hombro. ¿Te volviste loco?
hermanito. Goliat ha sido guerrero desde hace años. Tú solo sabes cuidar ovejitas. Exacto, respondió David, con los ojitos brillando de pura decisión. Y cuando el león vino por mi ovejita blanquita, ¿quién me dio fuerza para salvarla? Jehová. Cuando el oso grandote quiso atacar a la saltarina, ¿quién me ayudó a protegerla? Jehová. Abinadab negó con la cabeza, pero David, un león y un oso son una cosa. Goliat es otra totalmente diferente. Tiene espada, lanza, escudo, y yo tengo a Jehová de mi lado, interrumpió David. ¿No lo entiende? Hace 40 días que este gigante viene todos los días a hablar mal de nuestro Dios. 40 días y nadie hace nada. La noticia de que un joven pastor quería enfrentar al gigante se regó por el campamento como viento que esparce hojas secas. En poquitos minutos, un montón de soldados se juntó alrededor de David. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza preocupados. Y algunos empezaron a sentir algo raro en el corazón. ¡Era esperanza! ¿Quién es este valiente?, se preguntaban unos a otros. ¿Es el hijo de Jesé de Belén?, respondían otros. Pero es tan joven, tan pequeño, al lado de Goliat. Entonces llegó una persona muy importante en medio del alboroto, nada menos que el rey Saúl, el mismísimo rey. Era altote, traía una corona dorada y un manto morado que se movía cuando caminaba. Cuando el rey llegó, todos se quedaron calladitos y se inclinaron. ¿Qué pasa aquí?, preguntó el rey Saúl con su voz fuerte de rey. Señor, dijo un soldado, este joven dice que quiere pelear contra Goliat. El rey Saúl miró a David de arriba abajo. Vio que era joven, sin armadura, sin espada, solo con su ropa sencilla de pastor y esa honda colgada al hombro. Pequeño, dijo el rey con amabilidad, eres muy valiente, pero no puedes pelear contra Goliat. Es un guerrero desde niño. Tú eres muy joven. Pero David no se dio por vencido. Miró directo a los ojos del rey y dijo, Señor, cuando estaba en el campo cuidando las ovejitas de mi papá, vino un león y se llevó una del rebaño. Corrí tras él, le pegué y rescaté a la ovejita de su boca, y cuando el león se volteó para atacarme, lo agarré de las greñas y lo vencí. Los soldados soltaron un ¡órale! The admiration. Y no fue solo una vez, siguió David, cada vez más emocionado. Otra vez vino un oso enorme. También quería llevarse a mis ovejitas. Lo mismo peleé con él y protegí mi rebaño. El rey Saúl se quedó impresionado. Ese joven de verdad tenía experiencia enfrentando animales peligrosos. El Señor, dijo David, y su voz se puso bien fuerte y clara, que me libró de las garras del león y del oso. También me librará de las manos de este filisteo que está retando a los ejércitos del Dios vivo. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? David no dijo, yo soy fuerte, ni yo soy valiente. Dijo que Jehová lo había salvado antes y que Jehová lo salvaría otra vez. El rey Saúl se puso a pensar. Hacía 40 días que ninguno de sus soldados más fuertes se atrevía a enfrentar a Goliat. Tal vez, solo tal vez, Jehová realmente estaba con este joven pastor. Está bien, dijo el rey por fin. Ve, y que el Señor esté contigo. Entonces al rey se le ocurrió una idea. Pero primero, ponte mi armadura, usa mi espada. Los soldados trajeron la armadura real. Bien chida, toda brillante, hecha del mejor bronce. Le pusieron el casco pesadote en la cabeza de David, le colocaron la coraza en el pecho, le amarraron la espada a la cintura. Pero cuando David intentó caminar, clank, 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 la armadura era pesadísima. El casco se le resbalaba y le tapaba los ojos. La espada era tan grande que se arrastraba en el suelo. No puedo pelear así, dijo David, riéndose. Nunca he usado estas cosas. Ni siquiera sé caminar bien con esto. Entonces se quitó todo casco, armadura, espada, y se quedó solo con su ropa sencilla de pastor. ¿Pero vas a pelear sin ninguna protección?, preguntó el rey, preocupado. David sonrió con la sonrisa más segura que te puedas imaginar. Jehová es mi protección. Y luego tomó su palo de pastor, su honda
y caminó hasta un arroyito que pasaba por ahí. Se agachó y empezó a escoger piedritas bien lisitas, bien redonditas, a una, dos, a tres, a cuatro, 5 piedritas perfectas que cabían justo en la palma de su mano. ¿Por qué 5 piedritas?, preguntó un soldado curioso. ¿Por qué?, dijo David, guardándolas en una bolsita. Siempre es bueno estar preparado, pero estoy seguro de que solo voy a necesitar una. Y entonces, con su palo en una mano, su honda en la otra y 5 piedritas en la bolsita, el joven David empezó a caminar hacia el valle donde el gigante Goliat lo estaba esperando. Cuando David empezó a bajar por el valle hacia el gigante Goliat, fue el momento más emocionante que esos soldados habían visto en toda su vida. De un lado, en las colinas, estaban todos los soldados de Israel, cientos y cientos de hombres, en un silencio total, solo observando. Del otro lado, en las colinas de los filisteos, también había cientos de soldados enemigos, todos curiosos por ver qué iba a pasar, y en medio del valle, caminando uno hacia el otro, estaban el gigante Goliat y el joven David. ¡Qué diferencia tan grande entre los dos! Goliat parecía una montaña caminando, alto, ancho, cubierto de bronce brillante, haciendo ruido, tum, 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 con cada paso. Y David parecía un pajarito a su lado, tan pequeño, sencillo, solo con su ropa de pastor y esa honda balanceándose en la mano. Cuando Goliat vio a David acercándose, se detuvo y lo miró, y luego soltó una carcajada, una risa fuerte y fea que retumbó por todo el valle. ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es lo que me mandan para pelear?, gritó Goliat a los soldados de Israel. ¿Un niñito? Yo pedí un guerrero, no un juego. El gigante bajó su cabezota para ver mejor a David y siguió gritando. ¡Qué bonito eres, pequeñín! Con tus mejillas R o S-A-D y T-A-S y tu cabello brilloso. Lástima que voy a acabar contigo. Pero ¿saben qué hizo David? No tuvo miedo, no tembló. No, siguió caminando hacia el gigante, con paso firme y los ojitos brillando de valentía. ¿Qué? Soy un perro para que V-E-N-G a ese contra mí, con palos, rugió Goliat, viendo el palo en la mano de David. Voy a dar tu carne a los pajaritos del cielo y a los animales del campo. ¡Qué palabras tan feas!, ¿verdad? Pero David no se asustó ni poquito. Se plantó firme en el suelo y respondió con una voz que, aunque era joven, resonó clarita por todo el valle. ¡Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo!, gritó David, señalando todas las armas del gigante. Pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los batallones de Israel, a quien tú has desafiado. Vaya palabras tan valientes. Todos los soldados se erizaron al escucharlas, pero David no se detuvo ahí. Siguió, hablando cada vez más fuerte y confiado. Hoy mismo, el Señor te entregará en mis manos. Te venceré y te cortaré la cabeza. Hoy daré los cadáveres del ejército F y L y ST o a las aves del cielo y a los animales salvajes. Say imaginen, un joven pastor chiquito al lado del gigante, hablando con tanta fe y valentía. Y entonces continuó David con la voz más fuerte que pudo. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí verán que el Señor no salva con espada ni con lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el gigante Goliat escuchó todo eso, se puso furioso. ¿Cómo se atrevía ese pequeño a hablarle así? Levantó su escudo grandote, agarró fuerte su lanza enorme y empezó a correr hacia David, haciendo un ruido tremendo. Clank, 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 clank. El suelo temblaba bajo los pies enormes del gigante. Su armadura hacía un escándalo de fierros chocando. La lanza brillaba al sol como un rayo. Pero ¿saben qué hizo David? Algo que nadie esperaba. En lugar de correr lejos del gigante, corrió hacia él. Así es, mientras Goliat venía corriendo para atacar, David también corrió hacia Goliat. ¡Qué valor tan increíble! Corriendo, David metió la mano en su bolsita y sacó una de las piedritas lisas que había elegido en el arroyo. La puso en el centro
de su honda. Empezó a girarla en el aire, una vez, 2 veces, 3 veces, cada vez más rápido. La honda hacía un zumbido en el aire. Fiu, 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 fiu. Goliat estaba casi encima de él. Ya se veían sus ojos rojos de coraje. La lanza apuntaba directo a David. Y entonces ocurrió el milagro más increíble. David apuntó bien a la frente del gigante. Y S-O-L-T o la P. I-E-D-R-I-T-A. La piedra voló por el aire como flecha. Más rápida que un pajarito. Más certera que cualquier soldado podría tirar. Y... P-O-F-T. La piedrita pegó justo en medio de la frente de Goliat. El gigante se detuvo en seco. Se quedó parado un segundito, con cara de pura sorpresa. Finally, ¡boom! El gigante enorme cayó al suelo como si fuera un árbol grandote derribado. La tierra tembló. La armadura hizo un ruido ensordecedor. Y Goliat, el temido Goliat, quedó inmóvil en el suelo. El silencio que cayó sobre el valle fue tan grande que hasta se podía escuchar una hojita cayendo de un árbol lejitos de ahí. Por unos segunditos que parecieron horas y horas, nadie se movió, nadie respiró, nadie dijo nada. Todos estaban mirando al gigante Goliat tirado en el suelo, sin poder creer lo que acababa de pasar. ¿De verdad el gigante temido, que había asustado a todos los soldados durante 40 días seguidos, había sido vencido por un joven pastor con una simple piedrita? David se quedó parado también, mirando a Goliat. Luego alzó la vista al cielo azulito y susurró: «Gracias, Jehová. Hiciste lo que prometiste». Entonces, el primer soldado israelita gritó: «¡Lo logró!». El muchachito lo logró. Y fue como si una presa se hubiera roto. Todos los soldados de Israel comenzaron a gritar de alegría al mismo tiempo: «¡Viva el joven David! Jehová es el Dios verdadero. G-O-L-I-A-T está vencido. La victoria es nuestra». El alboroto era tan grande que hasta los pajaritos volaron espantados. Los soldados brincaban, se abrazaban, aventaban los cascos al aire. Muchos estaban llorando, pero no de tristeza, de pura emoción. En el mundo de antes, cuando las personas estaban muy felices, a veces lloraban de la alegría. Del otro lado del valle, los soldados filisteos no podían creer lo que veían. Su campeón, el gigante invencible, estaba tirado en el suelo. Algunos empezaron a correr de miedo, otros se quedaron paralizados del susto, pero David aún no había terminado. Caminó despacito hasta donde estaba Goliat tirado. El gigante era tan grande que, incluso acostado, parecía una montaña. David se agachó y tomó la espada enorme de Goliat, tan pesada que tuvo que usar las 2 manos. Con mucho esfuerzo, levantó la espada bien alto y hizo exactamente lo que había prometido. Cortó la cabeza del gigante. Puede parecer una parte medio espantosa de la historia, ¿verdad? Pero en el mundo de antes, cuando alguien vencía a un enemigo así, era para mostrarle a todos que la victoria estaba completa. Era como decir: «Miren, Jehová realmente nos dio la victoria». Cuando los soldados filisteos vieron eso, se asustaron tanto que comenzaron a correr. Corrieron tan rápido que dejaron atrás sus tiendas, sus armas, toda su comida. Gritaban mientras huían: ¡corran! El Dios de los israelitas es más fuerte que el nuestro. Y entonces los soldados de Israel hicieron algo increíble. Corrieron tras los filisteos, no para hacerles daño, porque ya habían ganado, sino gritando cosas como: «¡Vean el poder de Jehová! Nuestro Dios es el Dios verdadero. Cuenten a todos lo que vieron hoy». Fue la persecución más alegre y ruidosa que te puedas imaginar. Los soldados israelitas cantaban, bailaban, celebraban mientras corrían. Era como una fiesta grandota, moviéndose por las colinas. Después de un rato, todos regresaron al campamento cargando los tesoros que los filisteos habían dejado. Había espadas chidas, escudos decorados, joyas brillosas, comida rica. Era como si Jehová les hubiera dado regalitos a su pueblo. Pero ¿saben cuál fue el regalo más valioso de todos? La cabeza del gigante Goliat. David la llevó como trofeo para mostrarle a todos que Jehová había cumplido su promesa. Cuando llegaron al campamento
Hicieron la fiesta más bonita que te puedas imaginar. Encendieron fogatas grandotas que iluminaron todo el valle. Tocaron arpas, tambores, flautas, una música alegre que subía hasta las estrellas. Bailaron en rondas enormes, cantando alabanzas a Jehová, y en medio de toda esa fiesta, el héroe de la historia, el joven David, estaba sentado con sus hermanos, compartiendo pan y miel, contando cómo Jehová había sido fiel una vez más. Vieron, decía David, con los ojitos brillando. Jehová hizo exactamente lo que yo sabía que haría. Me dio fuerza para proteger a las ovejitas de los leones y osos. Y hoy me dio fuerza para proteger a todo su pueblo. El rey Saúl se acercó a David y le dijo: joven valiente, de ahora en adelante no volverás a tu casa. Te quedarás aquí conmigo, en el palacio real. ¿Y saben por qué? Porque todos se habían dado cuenta de que David no era un joven cualquiera, era alguien muy especial, alguien que Jehová había elegido para hacer cosas maravillosas. La noticia de la victoria se regó por toda la tierra. La gente venía de lugares lejanos solo para conocer al joven pastor que venció al gigante con una piedrita. Contaban la historia a sus hijos, que la contaban a sus hijos, que la contaban a sus hijos. Y así, la historia de la fe y el valor del joven David llegó hasta nosotros, aquí en el paraíso, donde ya no hay miedo, ni tristeza, ni gigantes malvados. ¿Y saben qué es lo más especial? Esta historia de David no terminó en ese valle. De hecho, apenas estaba comenzando, porque después de esa victoria increíble, Jehová siguió bendiciendo a David de maneras maravillosas. El joven pastor que tuvo el valor de enfrentar gigantes creció y se convirtió en rey. Así es, un rey, el rey David, y fue uno de los reyes más queridos y amados que han existido. Gobernó al pueblo de Jehová con tanto cariño, tanta sabiduría. El rey David nunca olvidó de dónde venía, aunque vivía en un palacio bien bonito, con una corona de oro en la cabeza y ropas de rey. Seguía tocando su arpita y cantando canciones preciosas para Jehová. Escribió tantas canciones bonitas que hasta hoy, aquí en nuestro paraíso, nos encanta cantarlas. Una de las canciones más famosas que escribió decía: así en el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué cosa tan linda, ¿verdad? El pequeño que cuidaba ovejitas escribió una canción diciendo que Jehová era su pastor. ¿Y saben qué es lo más emocionante de todo? Jehová le hizo una promesa muy especial al rey David. Le dijo que de su familia nacería alguien muy especial, alguien que sería rey para siempre y siempre, y que haría del mundo entero un paraíso. Esa persona especial fue Jesús, el rey Jesús, que ahora gobierna aquí en nuestro mundo nuevo y perfecto. Así que cuando vivimos en este paraíso, jugando con los leoncitos mansitos, nadando en los ríos cristalinos, comiendo frutitas dulces que nunca se acaban, estamos viviendo el cumplimiento de esa promesa que Jehová le hizo al rey David. ¿Se dan cuenta de cómo todo se conecta? El joven valiente que confió en Jehová para vencer a un gigante se convirtió en parte de una historia aún más grande, la historia de nuestra salvación y nuestra vida eterna en el paraíso. Pero la lección más importante de la historia de David no es solo sobre vencer gigantes con piedritas. La lección más importante es sobre confiar en Jehová, incluso cuando los problemas parecen gigantescos. Mi abuelita, que vivió en el mundo de antes, siempre me cuenta cómo las personas de allá a veces enfrentaban problemas que parecían gigantes. Enfermedades que dejaban el cuerpo débil, tristezas que hacían doler el corazón, miedos que quitaban el sueño. Pero ¿saben qué me enseñó mi abuelita con la historia de David? Que no importa el tamaño del problema, sea del tamaño de un león, de un oso o de un gigante de 3 metros de alto, Jehová siempre es más grande. Cuando era más chiquita y a veces me ponía curiosa por cosas que no entendía, mi abuelita me contaba la historia de David. Sara me decía: recuerda que Jehová le dio valor a un joven pastor para enfrentar a un gigante. También cuida de ti aquí en el paraíso. Ahora, cada vez que veo un borreguito jugando con un lobito, o cuando veo a una pequeña haciendo cariñitos
a un leoncito. Pienso en la historia de David y recuerdo que Jehová siempre cumple sus promesas. Prometió que un día no habría más muerte, y no la hay. Prometió que no habría más dolor, y no lo hay. Prometió que los animales vivirían en paz unos con otros, y así es. Prometió que las personas que habían muerto volverían a la vida. Y mi abuelita está aquí para probar que lo cumplió. ¿Y saben cuál es la parte más bonita de todas? Jehová hizo estas promesas no solo para personas valientes como David, las hizo para todas las personas que confían en él, para las tímidas, para las valientes, para las grandes, para las pequeñas. Aquí en el paraíso, mi abuelita me presentó a personas que eran de todo tipo en el mundo antiguo. Había gente valiente como David, pero también había gente que sentía mucho miedo. Había personas fuertes, pero también personas debilitas. ¿Y saben qué descubrimos? Jehová ama y cuida a todos por igual. La historia de David nos enseña que lo más importante no es ser fuerte o valiente por nosotros mismos. Lo más importante es confiar en que Jehová es fuerte y valiente por nosotros. Así que siempre que escuchen esta historia, recuerden en el Jehová que le dio fuerza a un joven pastor para vencer a un gigante. Es el mismo Jehová que cuida de ustedes aquí en el paraíso. El que resucitó a personas como mi abuelita es el mismo que prometió que vivirán para siempre en un mundo perfecto. Y cuando mañana jueguen con los ositos cariñosos, o cuando los pajaritos les canten una canción de cuna para dormir, piensen en el joven David y en cómo Jehová transformó a un pastor de ovejitas en el rey más amado de todos los tiempos. Porque esa es la cosa más bonita de nuestro Jehová. Toma a personas simples, comunes, que confían en él y hace cosas extraordinarias a través de ellas. Buenas noches, mis amiguitos. Duerman bien sabiendo que el mismo Jehová que cuidó a David los cuida a ustedes. Y mañana, cuando el sol salga pintando el cielo con los colores más bonitos, despertarán en un mundo donde todas las promesas de Jehová se han hecho realidad. Como siempre dice mi abuelita, cuando termina de contarme estas historias, y ahora, mi nietecita querida, estamos viviendo el final más feliz de todos. Y así, en el silencio apapachador del paraíso, donde cada estrella brilla como una promesa cumplida de Jehová, la historia del joven valiente resuena como una canción de esperanza eterna. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite soñar con un futuro mejor. Déjame un comentario contándome qué fue lo que más te emocionó. Tu interacción ayuda a que este sueño llegue a otros corazones. Y si aún no estás suscrito, únete a nosotros aquí en Sueños de un Nuevo Mundo. Cada semana te espera una nueva historia de esperanza. Que tengas una excelente noche y hasta el próximo sueño.